Saludos, admiradores de las peleas Mugen. Soy su servidor, el señor de las bananas, Lord Plátanos. Y hoy les traigo mi primera ficha de personaje basado en uno muy original que ha gustado a los fans de las Shoujo Fighters en su momento, allá por el 2011. La ficha de personaje de Nayu Mizuhara. Empecemos. Nayu Mizuhara. Nayu Mizuhara es un personaje Shoujo Fighter creada por Ogaki, cuya apariencia y edad son las de una niña de cuarto grado de primaria. Actualmente, está disponible para cualquier plataforma Mugen de peleas y puede descargarse desde la página o Android de su autor. De nacionalidad japonesa, Nayu emplea un estilo de pelea en base a patadas, mezcla de taekwondo, karate y kung fu, sin usar los puños. Quién sabe, a manera de burla a la alusión de que solo las niñas pelean a patadas. Muy contrario al típico personaje luchador infantil de movimientos improvisados, graciosos y burlescos, Nayu realiza acrobacias y estilos gimnásticos muy bien coordinados al momento de luchar, los cuales están inspirados en los movimientos de personajes de la vida real y de otras franquicias de peleas, dándole una actuación única en su género. Los poderes elementales que emplea en las batallas son el agua y el aire. Su fecha de creación fue el 26 de abril del año 2011, con una apariencia acorde a la franquicia de peleas Melty Blood a la cual, posiblemente, iba a pertenecer, como una parodia y contraparte de Kira Daidoji, un personaje en Sukumizu japonés perteneciente a la franquicia Arcana Heart, cuya personalidad es todo lo opuesto a Nayu. Todo indica que dicho proyecto, de Melty Blood, fue cancelado por esas fechas y, el personaje de Ogaki quedó como descarga de edición especial en la página de Mugen Fighters Geek. Para el año 2016, su apariencia cambia a un estilo CG, con dos artes conceptuales que pueden apreciarse en cada lanzamiento actualizado, siendo añadidos nuevos movimientos y comandos a su sistema de juego. El sistema de lucha que vemos en Nayu, es al modo ADV, avanzado, de King of Fighters 98. Y para el año 2018, solo cambian las visualizaciones y el anunciador, al estilo KOF 2000. En el archivo de Nayu, se pueden encontrar un enlace a una página y dos archivos de notas en texto japonés que contienen el perfil del personaje, sus comandos de movimientos y la lista de actualizaciones realizadas. En dicho perfil, se puede apreciar una breve biografía del personaje. Una niña que lucha con artes marciales. Aprendió imitando la capacidad de generar agua. Debido a que su potencial de agua aún es inmadura, la generación de este elemento no se puede controlar bien y, aunque lo consiga, se dispersará pronto. Durante la batalla, incluso si corre normalmente, esparce salpicaduras. Básicamente, lucha haciendo uso completo del físico, especialmente pateando. Cada vez que usa una habilidad, su cuerpo se moja. Por ello, usa un traje de baño escolar durante la batalla para que pueda mojarse desde el principio, porque esta era la única ropa impermeable con la que estaba familiarizada. La tabla de natación que saca de la nada es solo una broma que se adapta a su apariencia. Si analizamos el texto de Ogaki, nos daremos cuenta que solo explica las razones del personaje y es más descriptivo, pero deja un hueco en el rol, u objetivos, que deberían involucrar a Nayu en el ámbito de las peleas. Y, por lo cual, da a entender que tenía antes un trasfondo relacionado con alguna franquicia. Personalidad. Pese a su apariencia de niña traviesa e imprudente, Nayu demuestra una personalidad madura y seria en las peleas. Aunque es una chica normal, tiene cierta madurez precoz en su personalidad a comparación de las niñas de su edad. De acuerdo a algunos fanarts, se la puede apreciar como una niña normal que irradia alegría, entusiasmo y determinación. Por lo visto, Nayu nació con un talento gimnástico innato, que en su desempeño escolar, resalta bastante en el área de educación física. Se puede deducir también, que es bastante hábil en la natación, como también puede ser lo contrario. No obstante, su autor no menciona esos aspectos. Como su elemento es agua, se puede entender que puede adaptarse a cualquier situación, haciéndola una personaje más versátil.
Es por esto que se la puede ver con una mirada llena de determinación al momento de luchar. No entra en pánico si las cosas no le van bien. A pesar de vestir un traje de baño, por razones de su elemento, Nayu es discreta y recatada en combate. Por lo general, no realiza movimientos o ataques absurdos con el atractivo femenino. Es decir, las caderas o las nalgas. Aunque su autor no lo menciona, Nayu es de carácter sociable y amable. En el caso de que alguien le insulte o se burle de ella, solo optará por encoger los hombros y retirarse, ignorando por completo al provocador. A menos de que se interpongan en su camino y quieran agredirla, esta intentará evadir al agresor para escapar a un lugar seguro. Pero en un caso extremo que comprometa su integridad física, empleará la fuerza para dejar fuera de combate o ahuyentar al agresor. Su sentido de la justicia va siempre en el uso de sus habilidades cuando es necesario. Ya que una vez le bastó para aprender en no entrometerse innecesariamente en situaciones que puedan solucionarse. De hecho, ella nunca se busca problemas. No obstante, en ciertas ocasiones, son los problemas los que vienen a buscarla debido a su minoría de edad. En los torneos de lucha, por lo general, ella disfruta mucho de estas competiciones, pero como espectadora, ya que es consciente del peligro emocional que puede dejar a los rivales, en el caso de ser derrotados por una niña. Más que todo, un sentimiento de resentimiento y venganza por parte de ellos que pueda comprometer no solo su seguridad, sino también la de sus familiares. Recordemos en este punto, que la mayoría de los luchadores se basan en la ley del más fuerte. Y perder ante un menor de edad, más aún si es una niña, es un insulto a su orgullo. Por ello, tanto dentro como fuera del ring, son desconsiderados o agresivos, hasta con los niños. Muy bien, ya hemos echado un vistazo a quién es Nayu Mizuhara. Empecemos con su ficha de personaje. Nayu Mizuhara. Edad legal, 9 años. Fecha de nacimiento, 14 de marzo. Se desconoce el año. Peso, 39 kilogramos. Altura, 1,34 m. Tipo de sangre. Nacionalidad, Japón. Actriz de voz. Plataforma de luchas multipersonaje Mugen. Disponibilidad. Descargable y compatible para todas las plataformas Mugen. Equipo. Sin equipo oficial. De hecho, se adapta a cualquiera. 13 curiosidades de Nayu. Nayu no tiene un escenario o BGM oficial, pero la mayoría de jugadores optan por colocarla en el escenario de la piscina de Vanguard Princess con su mismo BGM, perteneciente al personaje Eri. En su primera versión, Nayu tiene los ojos de color agua marina. En la segunda, pasaron a ser color ámbar, dándole un semblante facial más infantil. No se tiene detalles a la escuela a la que asiste, pero en un boceto, hecho a lápiz, se le ve con su uniforme escolar de primaria. No puede luchar con ropa normal, debido a que ésta se moja al usar sus habilidades de agua. Dos de sus técnicas, la Slash Sword y Sharp Waves, causan impacto de cortes que desangran a su oponente. Lo cual, para algunos, genera una polémica en la imagen infantil de Nayu. Tiene un cameo en 2 juegos interactivos CG, donde Nayu tiene la edad de una chica de secundaria y lleva el nombre de Kana no Gawa. Cuando tiene hambre, se siente pesada. A ella le gustan las cosas pequeñas y lindas. Le gusta aprender técnicas de lucha que se vean espectaculares. Se siente a gusto con gente buena onda con estilo cool. En la escuela, la educación física es su materia favorita y en la que más resalta. No le gusta la gente arrogante y autoritaria. Tiene dificultades con la aritmética. 5 datos curiosos de Nayu. Su comida favorita es pilaf. No le gusta la comida que tenga ingredientes de sushi crudo, que no sean de pescado. Es decir, mariscos, camarones y otros. Los personajes que más admira son Robert García y Jun Hun, ambos luchadores de KOF.
Su pasatiempo es ver vídeos de competencias y torneos de lucha. Su tesoro preciado es un pollito de peluche que compró por primera vez. Si te gustó esta ficha de personaje, dale pulgar arriba. Próximamente, realizaré el fanfic explicado de mi edición de Nayu Mizuhara para KOF, el cual vendría a ser un spin-off basado en la línea temporal de los tesoros sagrados y su relación con la saga de Orochi. Gracias por su tiempo.